Hola, me presento. Soy Marco Aurelio Palacios Caballero. El tema que a mí me tocó es conexión con la realidad profesional. Hoy les hablaré de cómo las bases filosóficas impactan en una futura práctica en psicología organizacional y en pedagogía. Empezaré explicando qué es la filosofía. La filosofía es una disciplina de carácter académico que trabaja una serie de problemas teórico-prácticos a través del uso y la invención de conceptos y otras herramientas interpretativas, críticas y trascendentales. Los problemas de los que se ocupa la filosofía giran en torno al conocimiento, el ser, la existencia, el lenguaje, la moral, la vida, el arte, la verdad, la razón, la existencia de Dios, la mente, la política y la animalidad, entre otros. Cada uno de estos problemas se trabaja desde una rama específica de la filosofía. Por ejemplo, epistemología, gnoseología, metafísica, ética, ontología, filosofía del lenguaje, política, estética, lógica, filosofía de la mente, teología y filosofía de la animalidad. Y explicamos cómo las bases filosóficas impactan en la psicología organizacional. Ahora pasaremos a explicar cómo impactan en la pedagogía. Las bases filosóficas tienen un impacto profundo en la práctica de la pedagogía. La filosofía proporciona los fundamentos teóricos y conceptuales que guían a la comprensión y el abordaje de la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, si nos basamos en el idealismo, podemos enfocarnos en la importancia de las ideas y los valores en la educación. Esto implica considerar cómo los valores éticos y morales influyen en la toma de decisiones pedagógicas y en la formación de los estudiantes. Además, se puede dar importancia a la educación como un medio para el desarrollo integral de la persona y la búsqueda de la verdad y de la sabiduría. Si nos basamos en el pragmatismo, podemos enfocarnos en la relevancia y la utilidad práctica del conocimiento. Esto implica considerar cómo los estudiantes pueden aplicar lo que aprenden en situaciones reales y cómo se puede fomentar el pensamiento crítico y la resolución de los problemas. El enfoque constructivista nos lleva a considerar la importancia de la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes. Esto implica fomentar la participación activa, el aprendizaje basado en la experiencia y la construcción de significado a través de la interacción en el entorno y los demás. El enfoque humanista nos lleva a considerar la importancia de la individualidad y el desarrollo personal en la educación. Esto implica valorar las necesidades y los intereses de cada estudiante, fomentar un ambiente de respeto y confianza y promover el crecimiento emocional y social. En resumen, las bases filosóficas impactan en la práctica de la pedagogía al proporcionar una perspectiva teórica y conceptual que guía la comprensión y el abordaje de la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada enfoque filosófico ofrece una forma única de entender y abordar los desafíos y oportunidades en el ámbito educativo. Ahora bien, comencemos analizando cómo las bases filosóficas impactan en la psicología organizacional. Las bases filosóficas tienen un impacto significativo en la práctica de la psicología organizacional. La filosofía proporciona los fundamentos teóricos y conceptuales que guían a la comprensión y el abordaje de los fenómenos relacionados en el comportamiento humano en el contexto laboral. Por ejemplo, si nos basamos en el idealismo, podemos enfocarnos en la importancia de las ideas y los valores en la organización. Eso implica considerar cómo los valores éticos y morales influyen en la toma de decisiones y en la cultura organizacional. Además, se puede dar importancia a la motivación intrínseca y la satisfacción personal en el trabajo. Si nos basamos en el materialismo, podemos enfocarnos en los aspectos tangibles y medibles de la organización. Esto implica considerar cómo los incentivos económicos, las recompensas y los sistemas de evaluación del desempeño pueden influir en la productividad y el compromiso de los empleados. El existencialismo puede llevarnos a enfocarnos en la importancia de la autenticidad y la autorrealización en el trabajo. Esto implica considerar cómo los empleados pueden encontrar significado y propósito en su labor y cómo se puede fomentar un ambiente de trabajo que promueva el crecimiento personal y profesional. El enfoque socioconstructivista puede llevarnos a considerar la importancia de la interacción social y el aprendizaje colaborativo en el contexto organizacional.
Esto implica fomentar la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la construcción conjunta de conocimiento en la organización. En resumen, las bases filosóficas impactan en la práctica de la psicología organizacional al proporcionar una perspectiva teórica y conceptual que guía la comprensión y el abordaje de los fenómenos relacionados con el comportamiento humano en el contexto laboral. Cada enfoque filosófico ofrece una forma única de entender y abordar los desafíos y oportunidades en el ámbito organizacional. Las corrientes filosóficas en acción se basa en la filosofía del ser humano, ¿no? Que tiene el ser humano como mente, como persona, ser pensante que es. Y estas corrientes se basan básicamente en agrupaciones, ¿no? Que comprenden diferentes personas, ya sean pensadores o no pensadores, quienes compartan las mismas ideas u opiniones sobre uno o varios temas, ¿no? Todos ellos pretenden responder a las incógnitas de la vida y del mundo, ¿no? Y básicamente como la realidad que ellos ven, ya sea si es de verdad o si es según su ética, su filosofía que ellos tengan. De ahí, para comprender este impacto, se necesita tener un contexto histórico en el que se desarrollen estas corrientes, ¿no? Filosóficas. Pues los hechos de la época en los que se determinan estas corrientes filosóficas se determinan en la postura y en el pensamiento de cada una de ellas. Existen varios pensamientos filosóficos. Estos son los más importantes. El realismo de la antigua Grecia, que su objetivo en el mundo tiene una existencia independiente del sujeto que la observa, ¿no? Que la observa, y se desarrolló por el historiador Aristóteles de 384 a 322 años antes de Cristo. Y la segunda es la escolástica o escolasticismo, ¿no? Que se basa en los pensadores de la época que recurrieron a la filosofía para explicar o demostrar la existencia de Dios. La otra es el racionalismo, ¿no? Que defiende que la realidad solo puede conocerse mediante el uso de la razón, ¿no? La otra es el empirismo, que se basa en la adquisición del conocimiento y la formación de ideas que se generan a partir de la experiencia y la evidencia. La otra es el criticismo o idealismo trascendental, que todo conocimiento surge a partir de la interacción de dos elementos: del objeto, que suele ser un sujeto externo, ¿no? Que me refiero que es externo al sujeto, y el propio sujeto que conoce. El otro es el idealismo absoluto, que es el pensamiento y el ser que conforman una identidad. Y el otro es el marxismo o materialismo histórico, que hace referencia a las doctrinas, un marco conceptual creado por el pensador Karl Marx. De ahí hay otras, ¿no? Hay otras corrientes, pero ya son secundarias. Y entre la que puedo destacar, que es muy importante, es el positivismo, que es como lo que hemos visto en la semana 3, 4, si no me equivoco, que es el único conocimiento verdadero, es el científico. De eso se trata el positivismo. Por ejemplo, un ejemplo del positivismo es el propio de las ciencias naturales, ¿no? Que surge a inicios del siglo XIX gracias a los pensadores franceses Henri de Saint-Simon de 1760 a 1825 y Auguste Comte de 1798 a 1857. Tiene como antecedente el empirismo, que critica la metafísica llamándola pseudociencia, pues busca lo que está más allá de la ciencia. El irracionalismo se basa en el ejercicio de la voluntad, ¿no? Es una corriente filosófica también, y ponen la razón a la merced de la voluntad del individuo. Y el existencialismo surge a inicios del siglo XX y se enfoca en la existencia humana. Otro es el estructuralismo, ¿no? Que busca las estructuras que producen significados dentro de una cultura.
Y así tenemos muchas corrientes en el mundo, ¿no? Porque el mundo es inmenso y existen muchas otras corrientes filosóficas que de alguna u otra manera han tenido gran influencia en el pensamiento occidental, como el romanticismo, el estoicismo, la hermenéutica, la fenomenología y el cinismo, ¿no? Por otro lado, hay que recordar que un autor puede pertenecer a varias corrientes complementarias, como Nietzsche, que se puede catalogar como una irracionalista existencialista, o Sartre con su fenomenología existencialista. Hola, mi nombre es Diana y voy a hablarles sobre los paradigmas conductistas. Un ejemplo de cómo se aplica el paradigma conductista en educación es a través del uso de reforzadores para promover conductas deseadas en los estudiantes. Por ejemplo, supongamos que un maestro quiere fomentar la participación activa de los estudiantes en clase. El maestro podría realizar el condicionamiento operante para reforzar positivamente la conducta de participación. Cada vez que un estudiante levante la mano y participe en clase, el maestro podría elogiarlo y darle un punto o una recompensa tangible como una pegatina o un premio simbólico. Con el tiempo, los estudiantes asociarán la participación activa con la obtención de recompensas y estarán motivados para participar más en clase. Esto se basa en el principio conductista de que las consecuencias positivas aumentarán la probabilidad de que una conducta se repita. Además, el maestro podría utilizar el condicionamiento operante negativo para desalentar conductas no deseadas, como interrumpir a otros estudiantes en clase. Por ejemplo, cada vez que un estudiante interrumpe, el maestro podría darle una advertencia verbal o quitarle un punto de su puntaje acumulado. Con el tiempo, los estudiantes asociarán la interrupción con consecuencias negativas y estarán motivados para evitarla. Esto se basa en el principio conductista de que las consecuencias negativas disminuyen la probabilidad de que una conducta se repita. En resumen, el paradigma conductista se aplica en la educación a través del uso de reforzadores positivos y negativos para promover conductas deseadas y desalentar conductas no deseadas en los estudiantes. Un ejemplo de cómo se aplica el paradigma constructivista en la educación. Imaginemos una clase de ciencias en la que se está enseñando sobre el ciclo del agua. En lugar de simplemente transmitir información a los estudiantes, el maestro adopta un enfoque constructivista. En primer lugar, el maestro plantea una pregunta desafiante a los estudiantes, como ¿cómo se produce la lluvia o por qué el agua cambia de estado? Esto despierta la curiosidad de los estudiantes y los motiva a investigar y construir su propio conocimiento. Luego, el maestro organiza actividades prácticas como experimentos o simulaciones en las que los estudiantes pueden observar y manipular el agua en diferentes estados y contextos. Esto les permite explorar y descubrir por sí mismos los cambios que ocurren en el ciclo del agua. Además, el maestro fomenta la discusión y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Se les anima a compartir sus observaciones, plantear hipótesis y argumentar sus puntos de vista. A través de esta interacción, los estudiantes construyen su comprensión del ciclo del agua, basándose en sus propias experiencias y conocimientos previos. El maestro también brinda retroalimentación y guía a los estudiantes. A medida que avanzan en su proceso de construcción del conocimiento, se les hace preguntas reflexivas para que reflexionen sobre sus ideas y las comparen con las de sus compañeros. Esto les ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y a construir una comprensión más profunda y significativa del tema. En resumen de este ejemplo de la aplicación del paradigma constructivista en la educación, se fomenta la investigación, la experimentación, la discusión y la reflexión. Los estudiantes son protagonistas activos de su propio aprendizaje, construyendo su conocimiento a través de la exploración y la interacción con sus pares. Este enfoque les permite desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creativo y autónomo y construir una comprensión más profunda y duradera del ciclo del agua. Un ejemplo de cómo se aplica el paradigma sociocultural en la educación. Imaginemos una clase de matemáticas en la que se está enseñando geometría. En lugar de simplemente enseñar a los estudiantes las fórmulas y propiedades geométricas, el maestro adopta un enfoque sociocultural. En primer lugar, el maestro fomenta la participación activa de los estudiantes en la clase, promoviendo el diálogo y la discusión. Se les anima a compartir sus conocimientos previos y experiencias relacionadas con la geometría, así como a plantear preguntas y desafíos. Luego el maestro organiza actividades de aprendizaje colaborativas como la resolución de problemas en grupos pequeños. Los estudiantes trabajan juntos para aplicar los conceptos geométricos en situaciones reales.
como el diseño de planos de una casa o la construcción de modelos tridimensionales. Además, el maestro utiliza materiales y recursos auténticos como mapas, planos de ciudades y construcciones arquitectónicas famosas para que los estudiantes puedan relacionar los conceptos geométricos con el mundo real. Se les anima a analizar y reflexionar sobre estos materiales identificando las formas y propiedades geométricas presentes en ellos. El maestro también fomenta la reflexión metacognitiva, animando a los estudiantes a pensar críticamente sobre su propio proceso de aprendizaje en geometría. Se les invita a reflexionar sobre cómo su contexto social y cultural influye en la comprensión de los conceptos geométricos y cómo pueden aplicar estos conocimientos en su vida cotidiana. En resumen, en este ejemplo de aplicación del paradigma sociocultural en la educación, se promueve la participación activa de los estudiantes, el aprendizaje colaborativo, el uso de materiales auténticos y la reflexión metacognitiva. Todo esto con el objeto de desarrollar una comprensión más profunda y significativa de la geometría, teniendo en cuenta el contexto social y cultural en el que se aplica. Características del paradigma conductista. Objetividad. El conductismo busca estudiar fenómenos de manera objetiva, centrándose en la observación y medición de la conducta observable. Determinismo. Se considera que la conducta está determinada por estímulos y consecuencias, es decir, por el ambiente en el que se encuentra el individuo. Condicionamiento. El conductismo se basa en el condicionamiento, que es el proceso mediante el cual los estímulos y las consecuencias resultantes determinan la forma en que se da una respuesta. Experimentación. El paradigma conductista se apoya en la experimentación controlada para estudiar la conducta. Aplicación práctica. El conductismo ha sido aplicado en diversos campos, como la psicología clínica, la educación y la modificación de conducta. Las características del paradigma sociocultural son las siguientes. Contexto social y cultural. Este paradigma considera que el desarrollo humano y el funcionamiento cognitivo están influenciados por el contexto social y cultural en el que se encuentra el individuo. Mediación. Se destaca la importancia de las herramientas y los signos culturales como mediadores en el proceso de desarrollo y aprendizaje. Zona de desarrollo próximo. El paradigma sociocultural introduce el concepto de la zona de desarrollo próximo, que se refiere a la distancia entre el nivel de desarrollo actual de una persona y su potencial de desarrollo con la ayuda de un guía o compañero más competente. Aprendizaje situado. Se considera que el aprendizaje es un proceso situado, es decir, que está enraizado en contextos específicos y se produce a través de la participación activa en actividades sociales y culturales. Cambio social. El paradigma sociocultural reconoce que la sociedad y la cultura están en constante cambio y evolución. Las características del paradigma constructivista son las siguientes. Construcción del conocimiento. El constructivismo sostiene que el conocimiento no es algo que se transmita pasivamente de un maestro a estudiante, sino que se construye activamente por parte del individuo a través de la interacción con su entorno y la reflexión sobre sus experiencias. Aprendizaje significativo. Se enfatiza la importancia de que el aprendizaje sea significativo y relevante para el estudiante. Participación activa. Se considera que el aprendizaje es un proceso activo en el que el estudiante juega un papel activo en la construcción de su propio conocimiento. Contexto social. El constructivismo reconoce la importancia del contexto social en el aprendizaje. Evaluación formativa. En el constructivismo, la evaluación se concibe como un proceso continuo y formativo
que tiene como objetivo brindar retroalimentación al estudiante para que pueda reflexionar sobre su propio aprendizaje y realizar ajustes en su comprensión.